Hola y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, el 27 de marzo del 2024. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets. Bueno, después de que los tres principales índices estadounidenses terminaran la sesión ordinaria a la baja ayer, la atención sigue centrada en una lectura crucial del índice de precios de gastos de consumo personal básico de Estados Unidos, el cual es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. La publicación de los datos está prevista para el viernes, cuando los mercados estadounidenses estarán cerrados por el feriado del Viernes Santo. Ese es el número al que todos presentarán atención, y cualquier cosa que suceda mientras tanto será ruido, por lo que no anticipo que sucedan muchas cosas hasta que tengamos ese dato. Los futuros de tipos de interés de Estados Unidos han descontado una probabilidad del 8,9% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC en mayo y una probabilidad del 64,2% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de junio. Hoy los inversores probablemente se centrarán en los datos de los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos. Los economistas estiman que esa cifra es alrededor de 700 millones frente al valor de menos 1.952 millones de la semana pasada. Esto, entonces, lo que pudiese tal vez accionar en el mercado es de que hay un influx de, obviamente, de inventarios de petróleo, pero no mucho. Entonces, tal vez esto no lleve a que el mercado de petróleo, vamos a buscarlo, tenga gran movimiento alcista. Lo que vamos a tener hoy pueda que volvamos a revisitar el alto de ayer. 82 es un valor psicológico redondo, entonces puede que esa sea la trayectoria. De otro contrario, de otra parte, otros pueden verlo como algo negativo y simplemente algo muy neutro, y simplemente el mercado se quede haciendo una transacción de así lateral. Puede que eso pase. ¿Ok? Ahora, en cuestión de lo que es los mercados de bonos, los tipos de 10 años de Estados Unidos se sitúan en el 4,24%, un 0,21% de alza. Los futuros de Eurostoxx 50 han bajado un negativo 0,04% esa mañana, mientras los inversores asimilaban el último lote de datos económicos regionales y esperaban la publicación del viernes del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. Ahora, hay un señor que se llama Piero Cipollone, miembro de la Junta Directiva del Banco Central Europeo, y él afirmó el miércoles que el BCE podría recortar las tasas de intereses rápidamente a pesar del repunte salarial. Los mercados bursátiles asiáticos cerraron hoy de forma mixta. El índice de compuesto de Shanghái de China cerró con una caída del negativo 1,26% y el índice bursátil Nikkei 225 de Japón cerró con una subida del 0,90%. Ahora, el índice bursátil Nikkei 225 de Japón cerró al alza. Las acciones inmobiliarias lideraron las ganancias hoy, el miércoles, después de que una encuesta del gobierno revelara que los precios de la tierra del país aumentaron al ritmo más rápido en 33 años en 2023. Las acciones orientadas a la exportación también avanzaron cuando el yen alcanzó brevemente su nivel más bajo frente al dólar desde 1990, después de que el banco miembro de la Junta Directiva de Japón, Naoki Tamura, dijo que las condiciones financieras seguirían siendo acomodaticias. Ahora, con esta noticia vamos a ver cuál sería la fluctuación para lo que viene siendo el día de hoy. Hoy, a esta hora, estamos previos a la apertura de Estados Unidos, estamos bajo la sesión de Londres ahora mismo, y todo indica que al abrir, obviamente, Estados Unidos, vamos a abrir hacia el alza. Yo estoy viendo que el mercado está creando un canal aproximadamente entre 18.600 y 18.400. Estos canales, como decíamos también, en una semana de bajo volumen, baja participación, muchas personas se fueron de vacaciones y obviamente el viernes es festivo. Entonces yo estaría estipulando que sí vamos a quedarnos dentro del rango de ayer, ¿sí?
igualmente el canal que estamos abriendo. Y esto la vamos a estar viendo en los otros índices igualmente, como el señor S&P 500. Podemos estar justamente acá haciendo esto. No creo que vamos a tener mucha fluctuación alcista hoy o bajista. El que puede que esté dando una diferente opinión puede ser el señor Dow. El RSI se encuentra muy lejitos de ser, pero pudiésemos simplemente llegar a tocar nuestra resistencia y volver a bajar. Ya habíamos hablado acerca del petróleo. Yo digo que el petróleo, con esa noticia de lo que viene siendo $82, probablemente sí venga a ser ese valor de resistencia y nos sostengamos por debajo de alrededor de los 81, 80 y algo. ¿Okay? No veo mucha fluctuación en sí. Igualmente, para lo que es el señor gas natural, se encuentra haciendo ya en sí igualmente un canal, un rango. Estamos dando movimientos laterales. La ruptura puede ser hacia el alza, puede ser a la baja. Se está favoreciendo obviamente, va mostrando venir hacia la baja, pero no lo ha hecho. Vean que las candelas se mantienen muy angostas, el cuerpo de la candela. Sí, que venimos en una tendencia bajista en los últimos días, ¿okay? Pero esto puede hacer algo así y después rebotar. ¿Cuándo? Es el tema de lo que es el timing, en inglés, es muy esencial cuando estamos operando, y es tener entrar en el momento preciso que el mercado empieza a moverse. Acá tenemos entonces oro. Ayer había hablado de que oro se encuentra también en un rango, en sí el rango que yo estaba en 21.80 y 21.60. Hemos logrado fluctuar por encima de este 21.80, estamos a 21.88, pero igualmente podemos especular que el movimiento sí va a continuar siendo alcista. 2200 aparentemente viene siendo esa zona de resistencia para el oro. Tenemos la media móvil por debajo del mercado. El RSI se encuentra próximo a entrar a ser sobrecomprado. Entonces estamos pendientes de esto. Igualmente se sigue favoreciendo comprando entradas al alza en oro. Plata es el que en sí también igualmente busca mostrando una tendencia bajista. Yo empezaría pensando hoy que podemos venir a revertir ese movimiento previo y venir a buscar por lo menos 25. El RSI se encuentra lejitos de ser sobrecomprado. Igual, acuérdense, no hay mucho volumen, no hay mucha participación de otros traders. Acá tenemos entonces cobre. Cobre está listo, está mostrando debilidad y muy probablemente si vengamos hacia los 390. Aquí venimos entonces con Bitcoin. Bueno, Bitcoin, igual como oro, se han logrado sostener. Sigue haciendo ahora un rango entre 70.000 puntos y los 72. Algo sobre encima de los 72 puede llevarnos hacia este alto y de aquí volver a bajar. En cuestión a lo que es las divisas, bueno, el euro ayer tuvo una fluctuación inicialmente hacia el alza, pero rápidamente cerró a la baja en rojo. Hoy continuamos con este movimiento bajista. Aquí hemos creado un doble fondo que puede, si el mercado continúa, podamos encontrar entonces ahí todos los compradores dándole soporte al mercado. El RSI se encuentra lejos de ser sobrevendido, entonces estamos pendientes de esto. La libra esterlina igualmente está más pronto a llegar hacia 1.26 y esto puede ser que sea más promiscuo, más propio a continuar si vemos que el dólar index, que se estaba pensando que iba a tener una debilidad esa semana, ha sorprendido y demuestra algo diferente. Aquí podemos encontrarnos con un triángulo ascendente y como el mercado se encuentra por la parte más alta o más cercana hacia lo que sería una resistencia,
se favorecería al alza. Entonces, que si el dólar index continúa subiendo, vamos a ver movimientos bajistas en las divisas y en los metales. Eso es todo por hoy. Les deseo un fantástico resto de semana. El viernes es festivo, mañana va a ser un día corto también. Entonces, sean muy pendientes de esto porque va a haber muy bajo volumen. ¿Ok? Hasta luego.